bendiga. Estamos de regreso los miércoles, gracias a Dios, después de un descanso. Y este año, los meses que nos tome, vamos a estar estudiando en los miércoles el libro de Santiago. Así que vaya conmigo al libro de Santiago, el capítulo 1. Ahora, me gustaría que cubramos algunas cosas antes de entrar en detalle en ciertos versos, pero quiero que entendamos algo del libro de Santiago. Hoy vamos a contestar cuatro preguntas que creo que nos va a ayudar al transcurso del resto de las semanas que tenemos en estudiar este libro. La primera pregunta es, ¿quién era Santiago? ¿Quién era este Santiago? Santiago capítulo 1, verso 1. Mire conmigo la primera parte del verso 1. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así es como él se presenta. ¿Quién era Santiago? Él se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, para que sepa, este nombre Santiago era común en esos días, era una forma del nombre Jacobo del Antiguo Testamento. Entonces, ese nombre es básicamente el mismo, solo que era más utilizado antes como Jacobo. El Nuevo Testamento lo leemos y nos damos cuenta que hay más de un Santiago. Así que déjeme hablarles de los otros Santiagos rápidamente para que pueda identificar usted cuál es cuál y de cuál estamos nosotros ahora. ¿Qué libro quién escribió este libro? O sea, el primer Santiago que vamos a ver es el hijo de Zebedeo. Este es el hermano de Juan. Él era un pescador. Jesús lo llama para que sea un discípulo con él y le dice que lo siga. Este era hermano, como le dije, de Juan. En Mateo capítulo 4, verso 17 al 22, usted puede ver esto, donde Jesús llama a este Santiago para que se convierta en uno de sus discípulos. Ahora, no sé si usted recuerda esta frase, pero Jesús dice y le pone este apodo a estos hermanos, a su hermano Juan y a este Santiago: hijos del trueno. Eso está en Lucas capítulo 9 y Marcos capítulo 3, donde Jesús le pone a estos hombres este apodo, hijos del trueno, porque eran impulsivos. Esa era la manera que ellos eran y Jesús les da este apodo. Este Santiago fue, escuche esto, uno de los primeros discípulos que dio su vida por Cristo Jesús. Uno de los primeros discípulos que fue asesinado por el Evangelio. Herodes mató a este discípulo en el año 44 después de Cristo. Esa referencia la puede ver en Hechos capítulo 12, verso 1 y 2. Hace referencia a este Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, que es asesinado, por Herodes en el año 44. El otro Santiago que vemos en las Escrituras es el hijo de Alfeo. Fue otro de los discípulos también. En Mateo 10, capítulo 3, usted puede verlo. Y el nombre que se usa ahí de este Santiago es Jacobo, pero es el otro Santiago de la Biblia. En Hechos capítulo 1, 13 podemos ver esto también. Ahora, se sabe poco de este Santiago, pero sabemos que él era el hijo de Alfeo. Mateo hace referencia de esto. En Marcos 2, 14 se hace referencia de este hombre ahí también. Ahora también hay otro Santiago, el padre del discípulo de Judas. El discípulo Judas, perdón. Este es aún más calladito, este Santiago. No es muy conocido, pero sí hay una referencia en Lucas capítulo 6, verso 16 de este Santiago, que es el padre de uno de los discípulos llamado Judas. Solo para que tengan una idea, no es el mismo Judas Iscariotes. O sea, este no es el papá del Judas Iscariotes, es otro Judas que fue discípulo. Judas Iscariotes es el que traicionó a Jesucristo. Simplemente queremos asegurarnos que no los confundamos, ¿ok? Y luego tenemos el Santiago, que es el hermano de Jesús. Este es este Santiago que escribió esta epístola, ¿ok? Este es el hombre del cual escribió
el libro de Santiago. Él es el autor. Ahora, él se presenta como un siervo de Dios, dice el verso 1, y se presenta como no solo siervo de Dios, sino del Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús tuvo más hermanos y Jesús tuvo hermanas también. Vaya conmigo a Mateo. Obvio, la Iglesia Católica niega esto, pero ellos están incorrectamente mal, o sea, están muy mal en esto. Mateo 13 nos dice esto, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 13, 55. ¿No se llama su madre María? Y dice, ¿y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Verso 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? No se mencionan por nombre, pero sabemos que no era más de una hermana. Donde pues estuvo todas estas cosas, obtuvo todas estas cosas. Así que Santiago es un personaje importante. Él llega a ser uno de los líderes o uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. El apóstol Pablo dice de Santiago que él es un pilar en la iglesia. Esto lo menciona en Gálatas capítulo 2 si quiere verlo, pero la Biblia no registra la muerte de Santiago. Pero hay un registro histórico que muestra que Santiago murió clubbing, en inglés es clubbing, apaleado, podemos decir, por la causa, apaleado por la causa en el año 62 después de Cristo. Los fariseos sabemos que odiaban a Jesús, de la misma manera odiaban a Santiago. ¿Por qué? Por su testimonio de Cristo Jesús. Lo golpearon a garrotazos básicamente hasta que lo mataron. Entonces, este es un poco acerca de quién es Santiago. Ahora, segunda pregunta que tenemos que contestar esta noche es, ¿a quién le escribió esta epístola Santiago? Vaya a la segunda parte de ahí mismo del verso 1, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Dice, saludos. ¿A quién le está escribiendo entonces? Está escribiendo literalmente a judíos cristianos que están fuera de la tierra de Palestina. Él está escribiendo a estos judíos, donde dice el término 12 tribus simplemente significa a la nación de Israel fuera de la tierra de Palestina. Así que muchos cristianos o muchos judíos, vivían fuera de Jerusalén, y esto era evidencia del declive espiritual que había en Jerusalén, en toda la nación, para ser exactos. Dios los había dispersado. Dios los había dispersado. ¿Por qué? Por su desobediencia. La desobediencia causó que Dios los dispersara por todos lados. Ahora, Santiago envía esta carta a judíos cristianos, ¿ok? 19 veces exactamente, 19 veces se dirige a estos judíos cristianos como hermanos o hermanos en la carne o hermanos en el Señor. Entonces es evidencia de que estos son cristianos judíos en dispersión, ¿ok? La palabra dispersión, si usted ve en el verso 1, la segunda parte, la palabra dispersión se utiliza para simplemente identificar a gente que está fuera de Palestina, fuera de cristianos fuera de Palestina. O sea, cuando los creyentes, escuchen esto, fueron dispersados, cuando ellos fueron sacados de Jerusalén, en Hechos capítulo 8 se nos muestra que esto sirvió para el avance del evangelio de Cristo Jesús. Y eso es bueno. O sea, la desobediencia, y vemos cómo es la mano de Dios, que aún en la desobediencia, Dios causa que las cosas funcionen para el avance del evangelio de Cristo Jesús. Así que en Hechos capítulo 8 vemos lo que realmente sucedió. La semilla del evangelio se fue esparciendo por todo el imperio romano. Y ellos sabían que al ser judíos, al llegar con los gentiles, iban a ser rechazados. Y no solo al ser judíos, sino judíos cristianos, también los judíos iban a rechazarlos. ¿Por qué? Porque ahora eran judíos mesiánicos, o sea, que creían en Jesús. Y eso iba a ser rechazo para los judíos contra ellos. Entonces, ¿a quién escribió Santiago esto? A estos hombres, a estas gentes, a este tipo de cristianos del primer siglo, ¿ok?
Tercer lugar, la tercera pregunta. ¿Por qué escribió Santiago esta carta? Y este es donde entramos bastante a lo que usted va a ver a través de los 5 capítulos de Santiago, donde el problema o los problemas que existían con estos cristianos del primer siglo siguen existiendo hoy en día con nosotros. ¿Okay? Cada libro, cada carta que escriben, en el Nuevo Testamento tiene un propósito, un tema central, un destino especial en el Nuevo Testamento. Y en Romanos, Pablo escribe esta carta a cristianos en Roma de su ida, de que va a llegar pronto. En Corintios se escribe esta carta y se envía a Corinto para ayudar a corregir problemas que habían en ellos. O sea, tiene un propósito esta carta, cada carta, ¿no? Gálatas, se escribe a este grupo de iglesias, ¿para qué? Para advertirles contra el legalismo y las falsas enseñanzas que habían en esos días. De igual manera, Santiago, esta epístola tiene un propósito. Y el propósito es que estos judíos cristianos estaban teniendo problemas, escucha esto, en sus vidas personales y dentro de la iglesia. Y entonces Santiago escribe esta carta para asegurarse de que ellos puedan identificar estas cosas y, primeramente Dios, arrepentirse. Así que, ¿cuáles eran unos de los tipos de problemas que ellos tenían? Bueno, primero, los miembros de la iglesia competían entre sí por cargos o responsabilidades dentro de la iglesia, especialmente el cargo de enseñar en la iglesia. Otro problema era que había muchos que decían ser cristianos y caminaban lo opuesto a lo que decían ser. Eso era evidente. Otro de los problemas era la lengua. Muchos habladores, muchos chismosos, vamos a decir, en la iglesia. Eso es lo que estaba pasando. Era un problema grave dentro de ellos, que causaba, obvio, guerras entre los mismos hermanos y divisiones. Otra de las cosas que había serios problemas era cristianos viviendo como los del mundo, sin ningún problema. Otros desobedeciendo directamente los mandatos de las Escrituras, y estaban algunos hasta enfermos físicamente por su desobediencia. Alejados de la fe, alejados de Cristo y alejados, obvio, de la sana doctrina. Ahora, no sé si usted se da cuenta de esto mientras me está escuchando, pero parece que esos problemas que ellos tenían siguen siendo los problemas que existen hoy en día en las iglesias. Personas que sufren por una u otra razón siguen existiendo hoy en día. Personas que no viven como Dios manda, aunque profesan ser cristianos. Eso sigue sucediendo en las iglesias. No sé si usted, tal vez en otra iglesia, aquí no pasa eso. Gente que habla de más, que tiene la lengua que no tiene freno. Eso sucedía en esos días y sigue sucediendo en otras iglesias. Parece que Santiago estaba tratando con asuntos muy difíciles, pero que tristemente en la iglesia de 2000 años después siguen sucediendo. Siguen activos esos problemas. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era el problema ahí? Simple y sencillamente, estos cristianos no estaban creciendo. Y si ellos no estaban creciendo con estos problemas, y adelantamos 2000 años para nosotros, es la misma razón. Los cristianos de hoy en día, la razón que siguen estos problemas vigentes es porque no están creciendo. Santiago utiliza varias veces la palabra perfecto o perfección en este libro. Ahora, esto no significa sin pecado. Esto significa maduro o completo. Eso es lo que significa. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 4. Dice,
y que la paciencia tenga su perfecto resultado, esa es la palabra que él utiliza, para que sean, que dice, perfectos y completos, sin que nada les falte. El hombre perfecto no existe sin cometer pecado, pero la palabra perfecto aquí significa maduro o balanceado o perseverante o creciendo en su fe. Eso es lo que Santiago quiere decir acá. Así que hay esperanza para todos los que estamos aquí hoy, ¿no? La madurez espiritual es una de las mayores necesidades en las iglesias de antes y de hoy. La madurez espiritual. Demasiadas iglesias están llenas de bebés en lugar de adultos, adultos maduros espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Déjeme dar un ejemplo. Si usted está lidiando con el mismo problema de hace 10, 15, 20, 25 años, creo que tiene que surgir la pregunta honesta en cada una de nuestras vidas, es decir, ¿seré que soy cristiano? O sea, ¿seré que soy cristiano? Porque la misma cosa que me agobiaba hace 20 años sigue agobiándome hoy. ¿Dónde está el crecimiento a la madurez? Y esto usted se va a dar cuenta cómo Santiago es directo en su manera que nos dice las cosas. Directo en la manera que enseña. Él no anda acariciando las cosas ni anda poniéndole así algo dulcito el sabor a las cosas como las decía. Él decía directa las cosas porque él está hablando acerca de serios problemas en la iglesia. Problemas que siguen presentes hoy en día. Una vez más, el problema de la iglesia de hoy en día es no hay suficientes cristianos que están avanzando en su crecimiento espiritual. La madurez espiritual es necesaria. Por ende, necesitan ser siendo alimentados con leche nada más y no comida sólida. Por ejemplo, muchas iglesias simplemente con que llegue la gente y salgan contentos, eso es suficiente para que regresen la otra semana. ¿Y qué sucede? Nunca pueden tomar comida sólida. ¿Por qué? Porque el momento que se utilizan frases y palabras como pecado, arrepentimiento, perseverancia en la fe, todas estas cosas causa un problema en ellos. Dice, no soy perfecto, pero por lo menos estoy intentando, y empiezan a hacer excusas. Mira lo que dice Hebreos acerca de esto. Hebreos 11, verso 11 al 14, dice, también por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, dice, una pasada ya la edad de su, perdón, no estoy aquí, se me perdió el verso. Ya la edad, pues consideró fiel a aquel que lo había pasado, por lo cual nació uno de ellos, dice, y este casi muerto con respecto a esto, dice, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, dice, sin haber recibido las promesas, pero habiéndoles visto desde lejos, dice, y aceptado con gusto, confesando eran extranjeros, dice, y peregrinos sobre la tierra, porque los que decían tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Mire, Santiago estaba enfrentando problemas acá y estaba diciéndonos a nosotros que estos mismos problemas que esa iglesia tenía, el mismo mensaje, que Santiago estaba dando, es el mismo mensaje para nosotros hoy en día. Impaciencia y dificultades. Eso lo vamos a cubrir en el capítulo 1 del verso 4. Hablar la verdad, no hablar mentiras, vamos a cubrirlo en el capítulo 2. Tener control de la lengua, vamos a hablar acerca de esto en el capítulo 3. La lucha y la codicia de querer más cosas, vamos a cubrir eso en el capítulo 4. El recolectar o adquirir más y más cosas materiales era un problema en esos días, y Santiago les habla acerca de esto en el capítulo 5. Santiago aborda todo este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque era lo que estaba afectando que ellos dieran frutos de lo que Dios ya había hecho en sus vidas. Ahorita vamos a hablar de esto. El crecer y madurar espiritualmente significa que ya que hemos recibido la salvación, ya que hemos recibido el regalo de Dios para
vida eterna. Ahora, ¿qué hacemos? Esto, su vida, mi vida, tiene que tener una intencionalidad hacia cómo la vivimos. Y eso es donde muchos se quedan estancados en vez de ir avanzando en lo espiritual, en la madurez espiritual. Ahora, para ser más directos, Dios busca hombres y mujeres maduros. ¿Para qué? Para que el evangelio siga avanzando. Esa es la verdad. Dios busca hombres y mujeres maduros para que Él pueda avanzar su obra. Esta epístola de Santiago sigue la epístola de Hebreos. Y Hebreos se enfoca en algo importante, que es la perfección espiritual. ¿Ok? La palabra perfección, una vez más, la palabra perfecta o perfecto, en Hebreos se habla 14 veces de esta palabra. Y esto quiere decir, escucha esto, mire Hebreos 6.1, lo que dice, por lo tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. O sea, ya fueron salvos cristianos, es lo que está diciendo. Ahora, maduren, avancen, ¿qué dice? Hacia la madurez. Este es Hebreos 6.1. No echando, dice, otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, dice, y de la fe en Dios. O sea, ya han recibido la salvación, avancen a otras cosas. No que esto no importa, esto es necesario, porque nadie puede madurar espiritualmente si no es salvo primero. ¿Está claro eso? Mire, Santiago exhorta a sus lectores a través de toda la epístola a construir sobre su salvación, la salvación perfecta recibida por Cristo, y a crecer hacia la madurez. Déjeme explicar algo importante para que usted pueda entender esto. No puede haber madurez si no es alguien nacido de nuevo. ¿Okay? El problema con muchas personas, porque empiezan con ganas un discipulado o un estudio bíblico y luego van flaqueando hasta el punto de ya no seguir, es porque el problema no es la palabra. El problema es tal vez no son todavía cristianos. Y no podemos discipular a cabros. Podemos discipular a ovejas. Un cabro nunca puede ser una oveja si no es que ha nacido de nuevo. Entonces, el problema está que muchas iglesias, muchos pastores, muchas personas, el discipulado. ¿Dónde están los frutos de esos discipulados? El problema es que se está discipulando a cabros en vez de a ovejas. Y lo que necesitamos nosotros saber al entrar a este estudio de Santiago es, ¿soy yo verdaderamente un cristiano? O sea, ¿soy de verdad un cristiano? Porque eso es importantísimo. Mi vida tiene que dar frutos. Frutos de arrepentimiento. Sin la obra perfecta de Cristo no puedo perseverar hacia la santidad. Pregunta número 4. ¿Cómo podemos sacarle el máximo provecho a este libro de Santiago? Comenzando examinando nuestros corazones. Lo que estoy diciendo, ¿no? Es mi vida evidencia de que algo sucedió. Ya no soy la misma persona. ¿Es eso evidente? Es esencial que entendamos que hemos nacido de nuevo. El que nace de nuevo va a dar fruto. El que ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo va a pasar en las mismas por años y años y años y años. Y nada cambia. Sin el nacimiento espiritual no puede haber madurez espiritual. Si alguien no es nacido de nuevo, no puede madurar espiritualmente. Verso 18 en Santiago 1. El ejercicio de su voluntad, dice, o sea, Cristo, la voluntad de Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, no de un simiente corruptible, sino una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios es lo que nos da vida. Nos lleva de muerte a vida. Necesitamos saber primeramente si somos cristianos para poder dar fruto en el reino de Dios.
alguien que no da fruto, y usted se va a dar cuenta a través de todo el libro de Santiago, cómo es de directo él hacia los cristianos de ese día, y obvio para nosotros. Tienes que, o eres o no eres. O das fruto o no das fruto. Y la evidencia de que no das fruto es que no eres. Eso lo deja claro Santiago todo el tiempo. Usted tiene que entender, el haber nacido de nuevo es un milagro de Dios. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, solo Dios puede hacer esto. Y la palabra de Dios es lo que transforma al pecador. Este domingo dije algo que quiero que se recuerden un poquito. La palabra de Dios ilumina la oscuridad de nuestro corazón. Al iluminar, a la palabra de Dios iluminar esa oscuridad, nos pone a la brecha de tomar una decisión y decir, ¿qué hago con esta verdad? ¿Qué es lo que Santiago nos va a decir una y otra vez? Ahora que tienes esta verdad, ¿qué haces con esta verdad? ¿La rechazas? ¿Haces el cambio? ¿Se hace el quite para que, pues, esto me duele mucho, así que me voy a enfocar en otras cosas? ¿O recibimos esa luz y actuamos sobre la verdad que Dios nos ha dado? Y eso va a ser la posición de Santiago a través de todo el libro, mostrándonos que tenemos que ser y vivir lo que decimos que creemos. O sea, no podemos mentirle a Dios, es lo que está diciendo Santiago. No puedes seguir viviendo mintiéndole a Dios. Efesios 2, verso 8 y 9 dice esto, mire, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y este no procede de ustedes, sino que es don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene del oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Cristo. Si hemos nacido de nuevo, hay un segundo elemento entonces que es importante para nosotros, que es esencial para aprovechar a lo máximo el libro de Santiago, y es examinar honestamente nuestras vidas a la luz de la palabra. La palabra nos lee y nos hace ver nuestros problemas, nuestros errores, nuestros pecados. Y Santiago nos va a decir una y otra vez, sean honestos a la luz de la palabra con lo que Dios está trabajando en su vida. Santiago 1:22 dice, sean hacedores de la palabra, dice. Y no solamente, ¿qué dice? Oidores, que se engañan a sí mismos. O sea, Santiago está diciendo, mire, no se mientan a ustedes mismos. Es lo que está diciendo. O sea, un día no se van a parar frente a mí o a los líderes, no, se van a parar ante Dios. Todos nos vamos a parar ante Dios. Un día. Y eso es lo que Santiago dice. Sean hacedores de la palabra. Si dicen ser algo, sean eso. Al estudiar todo esto, vamos a ver que la palabra es un espejo divino, ¿no? Que nos muestra, ¿ok?, quién somos. No podemos ser de los que miran la imagen, vemos el error y nos hacemos el quite, nos olvidamos de qué es lo que vimos. Eso es lo que está diciendo. No puedes ser de esas personas. Tienes que ser de aquellos que reconocen su estado y se arrepienten y dan fruto y crecen y son gente que están avanzando el evangelio de Cristo Jesús. Debemos obedecer lo que Dios enseña, escuche esto, sin importar el costo. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a eso? Debemos de obedecer a Dios sin importar el costo. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a eso? ¿Qué quiere decir eso? Dispuestos a dejar esto, a dejar el otro, a dejar esto, a terminar con ciertas cosas. O sea, a cambiar la circunstancia por la obra, por nuestro amor a Cristo Jesús. Debemos ser, una vez más, hacedores de la palabra. Mire, el venir a un estudio bíblico es fácil. El dar un estudio bíblico es fácil. Es fácil hablar de lo que estamos discutiendo entre nosotros. Pero es mucho, mucho más difícil caminar y vivir lo que decimos que somos. O sea, esto es fácil. El escuchar, el dar, el platicar, pero el vivirlo allá afuera, cuando nadie nos ve, eso es lo más difícil. Y eso es lo que usted se va a dar cuenta a través de todo el libro de Santiago, con lo que vamos a ser confrontados. Dice, una y otra vez Santiago va a decirnos, si dices que eres, sé. Y eso
va a mostrar madurez espiritual. ¿Cuál es el problema que dijimos al principio? La madurez espiritual en las iglesias. Es el problema más grande, uno de los problemas más grandes. ¿Por qué? Porque dicen ser algo y no lo son. Entonces eso causa problemas no solo al individuo, sino al cuerpo de Cristo. Y la gente de afuera que lo ve dice, no, este es un hipócrita. Y así. Entonces Santiago nos confronta con estas verdades. Importante. A medida que vamos viendo este libro, vamos a ver qué tan importante es entender que la vida cristiana está llena de pruebas y tribulaciones. Otro de los elementos del libro de Santiago. Usted va a pasar por problemas. Le guste o no le guste. Si no tiene problemas ahorita, le prometo que vienen los problemas. Seguro, segurito. Así que eso es lo que Santiago nos va a decir. ¿Estás listo a vivir tu vida cristiana con problemas? ¿O solo quieres que las cosas te salgan bien? Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿qué dice? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Es que eso no me gusta, pastor. Es parte de madurar y de ser cristianos que entienden que podemos darle la gloria a Dios en lo bueno y en lo malo. Y eso es muestra de que ya no somos los mismos de antes y que estamos avanzando en el crecimiento. Juan 16:33 dice, este es Jesús hablando, estas cosas les he hablado para que en mí tengan, ¿qué dice? Paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice. Entonces, al comenzar este estudio bíblico, tenemos que recordar que nuestro crecimiento espiritual no se mide por ver a otros cristianos. Mira ese cristiano. No, peor en las redes sociales, todos se ven excelentes, ¿no? No olvide, eso es hipocresía, es mentira. Pero no medimos nuestra vida espiritual con otros cristianos. Medimos nuestra vida espiritual por la palabra de Dios. No nos comparamos a otros cristianos, sino por la palabra de Dios y el Hijo de Dios. Le muestro, Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento, que dice, del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiere medirse con alguien? Es Cristo. Un verdadero cristiano self-checkups, ¿no? Se auto examina, gracias, a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de los demás, no a la luz del hermanito, no a la luz del que dice que le trajimos aquí comida a los pobres, no a la luz de esos, a la luz de la palabra de Dios. Los cristianos maduros son cristianos útiles. Los cristianos maduros son cristianos productivos, no para lo personal, sino para el avance del reino de Dios. Así que a lo largo de todo este estudio vamos a estar examinando cosas como estas. Mire, vamos a ver la prueba de la perseverancia mientras sufrimos. Vamos a examinar la prueba de culpar a los demás por nuestros problemas y la tentación. La prueba de nuestra respuesta a la palabra de Dios. O sea, cómo respondemos a la palabra de Dios. ¿Qué hacemos a la luz de su verdad? ¿La evadimos o avanzamos hacia un crecimiento espiritual? Vamos a ver cosas como la prueba del amor imparcial, la prueba de nuestras obras justas, la prueba de la lengua. ¿Tenemos control de la lengua o nos domina? La prueba de la humildad en sabiduría. ¿Somos gente que puede exaltar a Cristo sin necesidad de ser exaltados nosotros? La prueba de la indulgencia mundana. O sea, nos gustan las cosas del mundo y las aceptamos porque, pues bueno, por lo menos voy a la iglesia el domingo, así que ¿qué más quieren? La prueba de la dependencia de Dios. ¿Dependemos completamente de Dios o estamos tratando nosotros siempre de hacer las cosas a nuestra manera? La prueba de la paciente resistencia. ¿Podemos ser pacientes, esperar en el Señor?
La prueba de la veracidad de la palabra, o sea, la verdad de la palabra. Creemos que la palabra es suficiente. Creemos que la palabra tiene poder, que es la autoridad suprema de nuestras vidas. O esto y esto. La prueba de la oración, ¿cómo está su vida en la oración? La prueba de la verdadera fe. ¿Estamos creyendo una verdadera fe? ¿O hemos creado un cristianismo que se acomoda a nuestra mente, a lo que me favorece a mí? Estas son una de las cosas que vamos a estar estudiando en la epístola de Santiago. Y, o sea, a mí al leer el libro de Santiago, surgen demasiadas preguntas y me da gusto poder dar esto con ustedes. Y este primer miércoles simplemente cubrimos el versículo 1, ¿no? Pero no sé cuánto nos vamos a tardar el resto del año, creo yo, para todo el libro de Santiago, pero está bien, tiempo tenemos hasta que Cristo venga, ¿no? Y Dios nos ayude no solo a ser fieles, sino a perseverar en la fe, porque es a esto lo que Santiago nos va a decir: persevera. Si dices que eres de él, entonces tienes que ser. Amén.